Estamos viendo en los últimos días un montón de rumores sobre la posible marcha de un montón de cracks a la Liga de Arabia Saudí, con unos salarios que no se pueden alcanzar fuera de esta competición. No es la primera vez que una de estas ligas, fuera de Europa, intenta convertirse en un lugar donde viejas glorias, que aún tienen fútbol que dar, se van a jugar. ¿Conseguirá Arabia Saudí ganar importancia a nivel global? ¿O se convertirá en la nueva China? Vamos con ello. No es la primera vez que un país no europeo intenta hacerse con un hueco en el fútbol mundial a base de dinero. O bueno, también se ha intentado desde Europa. El caso más flagrante quizás sea el de Lanzi, aquel equipo ruso que consiguió fichar a Roberto Carlos o a Eto'o y que acabó desapareciendo. Hay que mencionar también lo sucedido con Chelsea o Manchester City, que aunque eran equipos históricos del fútbol inglés, han conseguido su mejor rendimiento gracias al dinero ruso y de Emiratos Árabes respectivamente. Más recientemente, el Newcastle ha sido comprado por un grupo de Arabia Saudí que lo ha llevado de nuevo a Champions después de bastantes años. Hace ya unos años, hacia 2017, fueron los chinos los que llegaron incluso a crear una especie de burbuja dentro del mundo del fútbol debido a todo el dinero que gastaron. Y hablo de gastar dinero y no de invertir, porque realmente fue un dinero que gastaron en pagar millonadas a futbolistas que no valían tanto dinero, o incluso a pagar el transfer, a comprar jugadores también muy por encima del nivel de estos. Los chinos realmente lo que hicieron fue traer a una serie de nombres a su fútbol sin un mayor plan que el de verles jugar allí, es decir, intentaron de alguna manera hacerse un hueco en el mundo del fútbol pagando más dinero que el resto de clubes, pero realmente no había un plan detrás. Se daba la situación incluso de que había algunos de estos jugadores fichados por un buen dinero que no podían llegar a jugar juntos en su propio equipo, ya que dentro de la liga china existen una serie de normas que obligan a los clubes a alinear a un número determinado máximo de extranjeros a la vez. Y por tanto había veces que había algunos de esos extranjeros que no podían jugar. Pero antes de China ya lo intentaron otros países como Estados Unidos o Japón. Pero estos hace ya muchos años que pasaron esta fase y aunque traen algunos nombres destacados también por pura imagen, lo principal de su fútbol es el desarrollo de sus propios futbolistas, además de intentar traer a su liga a los mejores futbolistas de su área de influencia, es decir, de sus propias conferencias. Sería muy injusto decir que Arabia Saudí es un país sin cultura futbolística, tal y como se decía de China en 2017. Arabia lleva siendo uno de los mejores países de la conferencia asiática. Ellos, antes de este crecimiento que se empezó a dar en los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, muy acorde a la celebración del Mundial de 2002, antes de esta fase Arabia Saudí era la mejor selección de Asia y ahora mismo, aunque no son los mejores, siguen siendo uno de los equipos punteros. Para el recuerdo quedará su presentación al mundo cuando en 1994 en el Mundial consiguieron llegar incluso a pasar de fase de grupos, liderado por el gran Sami Al-Jaber. Además, han jugado 6 de los últimos 8 mundiales, que es un dato bastante significativo para ellos. Esta generación también ganó la última de las 3 Copas Asia del país, en 1996. Las otras 2 las ganaron en 1984 y en 1988, además de mantener un registro excelente en las primeras ediciones de la Copa Asia, ya que consiguieron llegar a la final en todas las Copas Asia desde 1984 a 2007, quitando la edición de 2004. Por tanto, ya vemos que no es un país con cero tradición futbolística como sí que lo era China, y lo es también en este momento. Eso sí, cuando uno usa la palabra petrodólares, automáticamente piensa en Arabia Saudí y sus países limítrofes, aunque hay que volver a ser justos con ellos. Realmente han sido Qatar y los que han metido más dinero en llevar a sus ligas a jugadores de cierto renombre que están en la fase final de su carrera. Los árabes han hecho un planning diferente, han gestionado el dinero de otra manera y lo han usado de una manera óptima, mucho más que los qataríes o los emiratíes.
pese a que Qatar, como hemos hablado en otro vídeo, ha invertido muchísimo dinero en hacerse un hueco en el mundo del fútbol hasta el punto de que han conseguido celebrar un mundial. ¿Y en qué se han gastado el dinero los saudíes? Pues básicamente en retener a sus mejores jugadores. El ya mencionado Sami Al-Jaber fue en su momento el primer árabe que jugó en Europa después de disputar media temporada con los Wolves en Championship durante la temporada 2000-2001. Fue el único de esta generación dorada de Arabia Saudí que disputó algún minuto en Europa. ¿Y por qué no hubo más jugadores saudíes que se fuesen a equipos en Europa? Si seguramente podrían haber encontrado acomodo en ciertas ligas, como podían ser la suiza, la belga, quizás la portuguesa, la holandesa. Pues en su momento se comentaba que estaba prohibido que los jugadores de Arabia Saudí saliesen de su competición. Pero esto no era estrictamente verdad. Lo cierto es que cuando un jugador saudí quería salir del país, tenía que pedir permiso a la federación para que le dejase competir fuera del país. En el caso de que se fuese sin permiso, no podría volver a jugar a la federación y probablemente tendría bastantes represalias si en algún momento querría volver al país. Esto, digamos que tenía un asterisco en el sentido de que sí que se dejaba a los jugadores de Arabia Saudí que se fuesen a ligas de países similares como podían ser Emiratos Árabes o Qatar. Pero para salir, digamos, de la órbita del mundo árabe necesitaban el permiso de la federación. No sé ahora mismo cómo están estas normativas, si ahora hay normativas más laxas, si esto va evolucionando o se piensa que cambie para un futuro, pero a nivel práctico creo que las cosas han cambiado bastante poco porque en el Mundial de 2022 todos los jugadores de Arabia Saudí jugaban en la Liga de Arabia Saudí, lo cual es extraño, ya que lo lógico ahora mismo en este fútbol tan globalizado en el que vivimos, lo lógico es que haya un futbolista al menos de cada país que juegue en otra liga, aunque sea de un país cercano. Pero en el caso de Arabia Saudí esto no es así, todos juegan en la liga del país. Además de estas normativas prácticamente culturales de que los jugadores de Arabia Saudí no deben salir del país, también se une otra cosa, y es que los futbolistas en Arabia Saudí cobran unas auténticas millonadas para el nivel que tienen, y para ellos es muchísimo mejor a nivel económico seguir en el país que buscar acomodo en otras ligas. Es decir, un futbolista de Arabia Saudí quizás puede encontrar un equipo, vamos a poner, en la Liga de Austria, en un equipo de tabla media en la Liga de Austria, pero este equipo le va a pagar muchísimo menos de lo que les van a pagar en Arabia Saudí. Por tanto, se crea este efecto de jaula de oro en el que hay futbolistas que, si bien tienen un nivel bastante alto para el estándar de Asia, nunca van a poder mejorar porque las condiciones que encuentran fuera de su país son bastante peores en lo económico de los que encuentran en la propia Arabia Saudí. Si sois españoles, recordaréis como hace unos años llegaron hasta 6 futbolistas saudíes cedidos a equipos de la Liga Española, rompiendo un poco con lo que había comentado yo anteriormente, pero más lejos de la realidad, ya que estas cesiones fueron parte de un acuerdo entre el fútbol de Arabia Saudí y el fútbol español, en el que después se incluyó también la celebración de hasta 3 supercopas españolas en suelo saudí, que dejaron 120 millones a la Federación de Fútbol de España. Esto muestra bastante bien cómo la General Sports Authority de Arabia Saudí usa todos sus activos, ya sean equipos o ya sean futbolistas, para su propio beneficio. Y es que la manera de hacer las cosas en Arabia Saudí es diferente a la que estamos acostumbrados en Europa o en Sudamérica. Algo muy importante para Arabia Saudí es la sensación de seriedad, cosa que por ejemplo no consiguió dar el fútbol chino. Por ejemplo, en tema arbitraje lo gestionan de una manera muy particular y que sinceramente quizás habría que aprender un poco de ellos, ya que en su liga el número 1 del comité arbitral es un suizo y no un árabe, y esto es porque no se confía todavía en el nivel del arbitraje local y además se tiene miedo de que de alguna manera estos árbitros saudíes se dejen llevar por las amenazas de otras aficiones o por sus propias preferencias para arbitrar, y por tanto prefieren traer a árbitros del extranjero, también muy bien pagados. Por tanto, esta idea de seriedad, de pulcritud que quieren dar o que buscan también es algo importante. Pero esta búsqueda del prestigio no es lo más significativo a la hora de entender cómo gestionan los árabes el fútbol y el deporte en general. Para empezar,
Arabia Saudí es el único país del mundo que tiene en su nombre el nombre de la dinastía reinante de este, que son los Saud. Tienen un concepto patrimonial del Estado y de su dinero. Es decir, el dinero de Arabia Saudí es el dinero que tiene su familia real. Por tanto, todo lo que existe en el país que digamos que pertenece al Estado son cosas que pertenecen a su familia real. Esto se debe a que en el mundo musulmán el concepto de individuo, de sociedad y de Estado son diferentes a los que podemos tener en Occidente. En Occidente, por ejemplo, las cosas que son públicas son propiedad del Estado, que es un ente inmaterial, y simplemente tiene un gestor, que es el presidente, que durante unos años se encarga de gestionar estas cosas públicas lo mejor que puede a través de los diversos ministerios u organizaciones que hay. Sin embargo, en el mundo árabe, en Arabia Saudí, esto es un pelín diferente. Allí las cosas que son públicas son en última instancia propiedad de la familia real. Es decir, no es que, por ejemplo, la familia real sea propietaria de los puentes o de las líneas ferroviarias, sino que al final, en última instancia, son ellos los dueños, ya que la familia real y el Estado viene a ser lo mismo, y todo aquello que tenga el Estado en última instancia es propiedad de la familia real saudí. Curiosamente, esta idea de que todo lo público pertenece a alguien hizo que fuese muy fácil introducir las ideas marxistas dentro de algunos países árabes, formándose el llamado socialismo árabe, ya que simplemente había que cambiar a estas familias reales, a estos emires o como lo llamasen en cada una de las zonas, por el Estado. Esto explica muy bien por qué los occidentales, cuando quieren hacer negocios multimillonarios, suelen hacerlo a través de empresas, mientras que los árabes lo hacen a través de fondos de inversión. Por poner un ejemplo, cuando un estadounidense quiere comprar, pongamos un equipo de la Premier, lo va a hacer a través de su propio dinero o lo va a hacer a través de su empresa o con la ayuda de otros empresarios que quieran invertir dinero. Pero Estados Unidos como Estado no va a estar detrás de esta operación. Sin embargo, cuando hablamos de Emiratos Árabes o de Arabia Saudí, esta situación es diferente. Por poner un caso real, el Manchester City es propiedad del Citigroup, que es un fondo de inversión dedicado al fútbol que tiene el Estado de Emiratos Árabes. ¿Y quién es el dueño de Emiratos Árabes? Su emir, su familia real. Por tanto, en última instancia, el Manchester City es propiedad del emir de Emiratos Árabes. Por tanto, por esa razón, se suele hablar de equipos-estado cuando se habla del Manchester City o del PSG. Esta parte diferente del fútbol de Arabia Saudí es bastante curioso ante los ojos de Occidente. Por un lado, el fútbol de Arabia Saudí comparte ecosistema con el resto de países del mundo, es decir, existen las mismas normas, existe el mismo fútbol, los futbolistas van de una liga a otra, es decir, no son cosas que digamos que a nivel deportivo se puedan notar o se puedan palpar tan a simple vista. Sin embargo, a nivel de gestión, como podemos ver, es bastante diferente. Vosotros imaginad, por ejemplo, que en Argentina el último responsable, el último dueño, el dueño absoluto de River y de Boca fuese de alguna manera el Estado de Argentina y que este Estado pudiese meter mano en las decisiones deportivas y económicas de ambas entidades. Es decir, que si por ejemplo un futbolista que está interesado en llegar a Argentina, de alguna manera el Estado argentino pudiese tomar parte en decidir si ficha por un equipo o si ficha por otro equipo. Se da, por ejemplo, la paradoja de que esta misma semana ha salido la noticia de que se han privatizado 4 clubes de Arabia Saudí, que son el Al Hilal, el Al Ittihad, el Al Nasser y el Al Ahly. Pero en realidad, si lo miramos desde otro punto de vista, sería más bien una nacionalización, ya que cuando hablan de privatización es que los fondos de inversión han tomado parte, han comprado el 75% de estos clubes para gestionarlos. Pero en realidad se da la situación de que estos fondos de inversión es dinero público, con lo cual en realidad sería más bien una nacionalización, es decir, una toma de control por parte de la gente de estos fondos de inversión a estos clubes que se considera que son los más valiosos o los que en un futuro pueden ser la bandera del fútbol de Arabia Saudí. El resto de clubes de la liga, por cierto, por ahora siguen bajo el curioso estatus de organizaciones sin ánimo de lucro. Y así tenemos la explicación de cómo Arabia Saudí
y otros países consiguen tan fácil dinero para acometer fichajes multimillonarios, pagar auténticas burradas y comprar algunos de los clubes más valiosos del mundo. Ya vemos cómo no es cuestión de un loco que haya decidido convertir a Arabia Saudí en una de las mecas, nunca mejor dicho, del fútbol, sino más bien que todo forma parte de la maquinaria económica del gobierno saudí, es decir, del Estado saudí, es decir, de la familia real saudí, que es la gestora última de todo lo que sucede en este país. Los problemas, bastantes. A nivel ético tenemos el problema fundamental de que en Arabia Saudí no se respetan los derechos humanos y de que es un dinero que sin duda viene manchado, no es un dinero del todo limpio, es un dinero fácil pero no es un dinero limpio, aunque sí que hay que decir que hay ciertas hipocresías con lo que es un dinero limpio o con lo que es un régimen democrático y que no lo es. Desde luego que hay bastante hipocresía en este tema, pero no es cuestión de desarrollarlo en este vídeo. Luego también hay problemas a nivel deportivo, ya que si de repente se mete mucho dinero en el mercado, hay algunos equipos o ligas que quedan completamente descolgadas. Por ejemplo, lo que hemos mencionado al principio del vídeo sobre el dinero chino, que creó una burbuja que hizo que algunos clubes no pudiesen optar a ciertos jugadores porque no tenían la capacidad económica. Y desde luego también hay otro problema para la propia Arabia Saudí, ya que estos movimientos económicos hacen que a nivel global se vea a esta liga con malos ojos, ya que pese a que los jeques árabes quizás piensen que al traer a los mejores jugadores van a tener una mejor imagen a nivel mundial, muchas veces van a conseguir todo lo contrario, ya que hay algunos aficionados de países con mayor tradición futbolera que simplemente van a ver cómo que Arabia Saudí quiere comprar al mayor número posible de cracks para hacer una especie de liga de exhibición, mientras que no conservan o no promocionan su propio talento, cosa que es muy injusta porque Arabia Saudí es un país que ha mejorado mucho y que ya tiene una historia futbolística hasta cierto punto importante, por lo menos a nivel de Asia. ¿Qué pasará con la Liga Árabe y con estos fichajes? ¿Qué sucederá con Benzema, con Cristiano, Messi si llega, Sergio Ramos si llega, Kanté, etcétera? Pues solo el tiempo lo dirá. Ya hay una experiencia previa que es China y no es que haya salido muy bien. Así que esperemos que los gobernantes de Arabia Saudí sepan lo que estén haciendo y no hablemos dentro de 5 años de aquel desastre del fútbol de Arabia Saudí.